Buenas tengan todos ustedes para los cuantos sepan, querido amigo y amiga, una vez más en este canal y quiero explicarles qué es lo que acapara la conciencia del tema anterior que vengo desarrollándoles. Querido amigo y amiga, algunos dicen que la conciencia o esa energía, así le llaman también energía, esencia. Conciencia ya había dicho que significa con conocimiento, inconsciencia sin conocimiento. Pero ¿de qué conciencia estamos hablando? Porque existe la conciencia, como les dije la vez pasada, que estoy consciente y razono de cosas que pasan en la vida. Incluso también, aunque estemos conscientes y razonemos y todo eso, también actúa la inconsciencia a la mano. Van como de la mano. ¿Por qué? Porque hacemos cosas inconscientemente en la vida también, aunque estemos con los ojitos despiertos. Caminamos, nos movemos y hacemos cosas inconscientemente. Y hacemos cosas conscientemente. Existe el subconsciente, que habíamos también dicho, ¿verdad? Que hay cosas que el cerebro procesa, ¿verdad? Dentro de uno. Bueno, eso no se los había explicado. Pero que les dije también que eso lo iba a dejar de un lado. Porque eso se lo dejo a los expertos. Los expertos saben de todo eso. Entonces, si quieres saber de esa forma, pues vas a un psicólogo o a un hipnotista, digamos de esos, que conocen de estas cosas y ellos son los expertos. Pero yo hablo también con conocimiento de las cosas que he vivido y he practicado. Entonces quiero mostrarles a ustedes qué es lo que acapara la conciencia. También, según el capítulo 4, verso 14, Pablo, el apóstol Pablo, dice en las escrituras: despiértate tú que duermes y te alumbrará el Cristo, el Mashiach. Despiértate. Entonces, había dicho anteriormente que el gnosticismo creía o tienen su forma determinada de entender que la conciencia se encuentra acaparada en algo. Entonces ellos ponen ilustraciones, como por ejemplo una vasija. En este momento tengo esta vasija hueca. Según la vasija, es un agregado psicológico, psíquico del ser humano, al cual en esa vasija se compenetra o acapara parte de la esencia o energía del ser humano, al cual no lo deja ver en grado esa energía o esa conciencia, ese conocimiento que debe adquirir el ser humano para entender cosas de que también la Biblia habla, de lo que ojo no vio ni oído yo, tiene reservado el Señor para los que le aman. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que nadie conoce. Pablo dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará el Mashiach. Que hay que revestirse en el espíritu de la mente. Un change my mind, o sea, un cambio de mente, podríamos decir de esa manera. O una manera de pensar diferente a la que llevábamos. Porque la que llevábamos, la forma de pensar, es de una manera robótica dormida, según el gnosticismo. Al tener el 97% de conciencia acaparada en las vasijas que ellos hablan. ¿Qué es lo que acapara realmente la conciencia? Voy a mostrarles hoy lo que acapara realmente la conciencia. Lo que acapara realmente la conciencia, anteriormente lo había dicho en un poema
acerca de vino púrpura y harapos. Así era el título, vino púrpura y harapos. ¿Quién se viste de vino púrpura y harapos a la vez? ¿Quién no hace banquetes con esplendidez? El que anda erguido en las calles no podrá ver su pobreza, y el que está consumido por el vicio no podrá ver su rareza. Dice el sabio, el pavo real es símbolo de orgullo y el cerdo de ignorancia. Tanto en uno como aquel, el vicio es el fundamento. El vicio. ¿Qué es lo que acapara la conciencia? El vicio. Pero, ¿qué es el vicio? La vez pasada había dicho que el vicio era el ego, el yo. El yo, el ego. También quiero mostrarles que el ego es como dice Krishnamurti, es una idea. El ego viene a ser una idea en el ser humano, una imagen, pero que trae muchas imágenes. Porque en realidad esto da por desarrollo, más adelante, el creador de las imágenes. Pero no voy a hablar del creador de las imágenes, voy a hablar de las imágenes en ese sentido. Que la mente procesa y los pensamientos crean esas imágenes. ¿Ok? El ego es las 1000 máscaras que tiene el ser humano. Cuando digo que el vicio es el fundamento, me estoy comunicando con ustedes, o les estoy informando que el ego es el vicio. El ego es el vicio del ser humano. Lo que tiene al ser humano así como estado de dormido. ¿Por qué? Por las 1000 máscaras que el ser humano se pone, se disfraza. En el gnosticismo dice que cada agregado psicológico, que es una máscara del ser humano, la forma que el ser humano se disfraza, la máscara puede llamarse lujuria, envidia, codicia, que comúnmente en el cristianismo se le llama pecado, y en el judaísmo se le llama inclinación al mal. Pero estas 1000 máscaras que el ser humano se pone, que es parte del ego, el ego es simplemente, como decir, el que da esas máscaras. El ego, el yo. Yo orgullo, yo pereza, yo envidio, yo lujuria, yo orgulloso, yo soy exitoso, yo no soy exitoso, yo soy una persona, ¿cómo le explico? Mansedumbre, tengo mucha mansedumbre en mí, hago muchas obras en las comunidades, a la cual se le puede llamar compasión, el yo compasión. Aún ahí está el ego, en el yo compasión. Puede ser muy compasivo la persona, pero tiene el ego por delante. Lo podemos ver. Incluso hacen caritas de muy compasivas, como muy santos. Pero todo eso es parte del ego. Y eso es lo que acapara la conciencia. El no conocer. Hay otra cosa importante. El gnóstico dice que el ego está encerrado y que hay que trabajar esa máscara, esa personalidad, porque son las 1000 personalidades del ser humano. El ser humano cree que tiene solamente una personalidad, no, tiene 1000 o 1.000.000 de personalidades, formas de poderse notar con las otras personas. E incluso hay otras personas que dicen que tenemos una dualidad. Tenemos la parte buena y la parte mala, y es una realidad. Existe el bien y el mal. En ese sentido, un poquito más resumido, para poderlo decir. Yo quiero expresarme de lo mejor posible para darme a entender en este momento acerca de lo que acapara esa esencia, esa conciencia que nosotros debemos de tener,
gradualmente, lógicamente, como lo parece, ¿verdad? Lo parece en el tema que estoy desarrollando. Entonces, yo quiero quedar bien satisfecho de este tema hacia ustedes y que ustedes también queden satisfechos y dicen, wow, eh, me está abriendo un poco más el conocimiento acerca de lo que realmente soy, realmente somos. Entonces, eh, ¿cómo podemos quitar el ego de nuestra vida, el yo? Dice Krishnamurti que vivimos con él hasta que morimos, mejor dicho, hasta que lleguemos a sucumbir. Pero si yo genero más conciencia, ¿qué resultados voy a tener en mi vida? ¿Qué resultados voy adquiriendo en el tiempo? Al cual, el gnóstico dice que hay que trabajar el más fuerte o el más débil. En este caso, digamos, pongámosle el más débil que usted tenga. Eh, ¿Por qué? Porque hay que empezar de menor a mayor, porque dicen ellos que si usted va y se pelea con Mike Tyson sin saber usted boxeo, Mike Tyson pues te da un y te despedaza, lógicamente. Usted tiene que ir con los pequeñitos. Ellos dicen eso, hay que ir con las personalidades o los agregados psíquicos más pequeños, como por ejemplo la mentira, la pereza. Pero si usted se mete con la lujuria que usted, digamos, ha estado alimentando por muchos años y todo eso, más una persona, digamos, que va a nightclubs, que ve pornografía, que, bueno, se está alimentando de toda esa energía negativa. Y todos esos agregados psicológicos, digamos, como por ejemplo la lujuria en sí, que adquiere pornografía, lujuria, prostitución, toda esa lascivia que existe, eso es un agregado psíquico que acapara la esencia que es la conciencia tuya, según el gnosticismo. El gnóstico pues trabaja el pecado, supuestamente, o el ego. El pecado se le llama, en el cristianismo se le llama pecado. El cristiano se va más directamente a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo, para mí, la sangre de Cristo tiene poder y tiene un montón de supersticiones que ellos tienen en sus mentes para poder aniquilar esa parte del agregado psíquico y eliminarlo, supuestamente. Pero veo los años que tengo, ya tengo 54 años, que no lo han logrado. Si no es uno, es otro, y así sucesivamente. Pueden evadir uno, pero hay otro que no lo evaden. Entonces, a lo cual ellos le llaman demonios o pecado. En el judaísmo se le llama fuerza, o sea, una inclinación al mal, simplemente al mal. Simplemente digamos que hay veces que nos inclinamos al mal y hay veces que nos inclinamos al bien. Pablo decía en las escrituras, ay de mí, ¿quién me va a quitar este cuerpo pecaminoso carnal? Que no queriendo hacer las cosas voy y las hago. O sea, yo no quiero hacerlo, pero lo hago. Tarde que temprano, lo hago. Ese es el problema del ser humano de hoy. ¿Por qué el ser humano no ha podido tener la conciencia? Esa conciencia que habla el apóstol Pablo, que tenemos que ir creciendo como un varón, a un varón perfecto, a la plenitud de Mashiach Immanuel, del Cristo. O sea, en pocas palabras, tener la conciencia que tenía Cristo, o sea, que tiene Cristo, mejor dicho, que tenía y que tiene. ¿Por qué? Porque tenemos que llegar a tener una mente Cristo. O sea, tener la mente del enemigo, como habla las escrituras, la Biblia habla de una mente del enemigo, un pensar, un conocimiento que tiene el enemigo, pues eso nos aniquila y nos hace como muertos. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo.
Fíjate cómo ande, no como necio, sino como sabio, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. No porque el día sea malo en sí, sino por las circunstancias de la vida, a lo cual le llaman la adversidad del ser humano. ¿Por qué? Porque viene la adversidad por todos lados. Pero si usted está consciente, está avisado, está alerta, tienes una mente de Mashiach en creciente, digamos, usted va creciendo y creciendo y creciendo, va más consciente, más consciente, más consciente, llegarás a tener los poderes que tenía Mashiach Immanuel, al cual la palabra le habla o le dice a usted que son dones espirituales. Y que los dones espirituales lo da el Espíritu a quien Él quiere y cuando Él quiera. Según así dice la palabra del Eterno a través del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis los dones espirituales. Los dones espirituales son como el poder que debe tener usted. Como decían algunos, ¿verdad? Voy a tener el poder de un Saiyajin. Un amigo me dijo eso. No, no, no. Hay poderes en realidad ahí ocultos en usted. Lo que pasa es que el Espíritu se lo va a dar cuando usted realmente sea más consciente, sea más consciente y sea más consciente. Porque hay dones que usted no los podrá tener con el nivel en que estás. El nivel que tienes es un nivel muy bajo. Entonces tienes que estar en un nivel más alto de conciencia para poder tener ese don. El Espíritu sabe muy bien a quién Él se lo da, lógicamente. Se lo da, dice que al que quiere y cuando Él quiera. Así dice, al que quiera y cuando Él quiere. Entonces es a cualquiera. Pero también yo tengo una tela de duda ahí. En el sentido, digamos, de que la persona tiene que tener un alto grado de conciencia real. O sea, no se le puede dar un carrito a un niño, digamos, de 9 años. No se le puede dar un carro para que lo maneje. Porque primero que todo no tiene la edad. Está siendo instruido y está bajo tutores, como dice la palabra de Dios. Mientras que el niño esté bajo tutores, estará bajo tutores para el tiempo señalado. ¿Cuándo es el tiempo? Cuando él esté maduro, cuando él tenga la capacidad de hacer aquello. Entonces el Espíritu sabe quién es el que tiene la capacidad y quién no. Quién puede llevar eso en la vida de cada uno. Muy bien, pero en el gnosticismo es muy diferente. En el gnosticismo hay que trabajar el pecado, supuestamente, a lo cual le llama el gnosticismo la muerte en marcha. Tienen una clave que se llama la clave sol, sujeto, objeto, lugar. Sujeto, quién soy. Lugar, dónde estoy en ese momento. Yo estoy aquí en este cuarto, papá, yo me llamo Ulrich, yo estoy aquí. Y lugar, y dónde estoy. Sujeto, objeto, lugar. Sujeto, quién soy. Sujeto, quién soy. Lugar, dónde estoy. Y objeto que me rodea a mi alrededor. Entonces están en eso, están trabajando el ego y también tienen otras formas de trabajar el ego, en este caso, digamos, lo que le llaman el pecado en el cristianismo, para darme a entender a todos. Le hablo a los que conocen esa área y le hablo a los que conocen la otra área, digamos, en el grado de la Biblia, el grado, digamos, del conocimiento cristiano en este caso. Y judío también, ¿por qué no? Los que se tienden al mal, o sea, se inclinan al mal, ellos se inclinan al bien. Entonces hay dos inclinaciones, el bien y el mal, eso lo sabemos todos, tanto católicos como no católicos, cristianos como no cristianos, judíos, hindúes, saben muy bien que hay una inclinación del bien y el mal. Eso es todo, amigo mío. Entonces, quiero dejar claro qué significa lo que acapara esa esencia. Esa esencia para poder lograr tener esa conciencia más elevada hasta llegar a la conciencia Cristo, al nivel Cristo. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ir creciendo a un varón perfecto, a la plenitud de Cristo. O sea, pocas palabras.
Me está dando a entender Rosauro que vamos a ser un Cristo cada uno. Por eso el cristiano se llama cristiano. Hablo de cristiano o el Mashiach, si es en hebreo. La palabra Cristo en hebreo, que es la palabra original, es Mashiach. Después le pusieron Cristo. ¿Quiénes? Los griegos de aquellos tiempos, los gentiles, empezaron a decirle, mira, esos son discípulos de Cristo. Por primera vez se llamó cristiano a los discípulos de seguidores de Cristo, se le llamó cristianos. Hechos 11:26 creo que está por ahí, que dice que por primera vez se le llamó. Pero antes, ¿cómo se le llamaba? Dice la escritura que, bueno, la escritura no, las leyendas o la información que hay por ahí, dice que se le llamaban los jaderes, los del camino. Hay otros que dicen que eran judíos. Eran judíos simplemente ya seguidores de el Mashiach. Pero esto es otra historia. Vamos al tema que estamos desarrollando, que se llama la conciencia e inconsciencia. El ser humano está inconsciente, no sabe dónde viene ni para dónde va. ¿Quién lo envió? ¿Quién lo apartó? O sea, primero, ¿quién lo apartó? Lo santificó. ¿Y quién lo envió a este mundo, a esta forma de vivir? Y cuando cayó aquí, totalmente quedamos nulos, totalmente nulos. A lo cual yo les dije a ustedes, a un estado de inocencia. Y después de la inocencia pasamos a la inconsciencia. ¿Por qué? Por adquirir tanto conocimiento por todo lado. Tenemos conocimiento de aquí, conocimiento de allá. Y todo está revuelto. ¿Por qué? Porque el Eterno mandó un espíritu también, un espíritu de confusión en la tierra. También hay un espíritu de confusión. La gente se confunde por tanto conocimiento que hay. Si hay un conocimiento, hay una esencia, hay un orden total de todas esas palabras que pueden ser palabras arquetípicas. Primero hay que buscar las palabras arquetípicas, los arquetipos. Después empezamos a encontrar los prototipos y por último encontramos los tipos de esas palabras, un montón de palabras, a lo cual le llaman sinónimos, antónimos, en la parte literaria, pero también en otra parte también de la literatura se le llama la etimología de las palabras, la raíz de esas palabras. Y para ser un etimólogo, así es la palabra, bueno, hay que ir a estudiar, hay que prepararse. El conocimiento, el que quiere conocimiento, pues va a una escuela, a un colegio, a una universidad y adquiere conocimiento. Todos los que han adquirido conocimiento de esa manera han ido a colegios, universidades. Si quiere conocimiento de filosofía, vaya a una parte, a un colegio, a una universidad donde te den filosofía y vas a ser un filósofo. Si quieres psicología, vaya y adquiere conocimiento de psicología y vas a ser un psicólogo, un doctorado en psicología. Puedes tener una licenciatura hasta un doctorado en psicología, cosa que yo no tengo. Yo simplemente soy un pensador que se sienta a analizar quién soy dentro de mí, quién soy yo, qué es, por qué razón no puedo convertir el vino en pan, por qué razón no puedo convertir las piedras en pan, por qué razón no puedo caminar por las aguas, por qué, qué es lo que detiene que no llegue a tener ese poder. El grado de conciencia que usted tiene o que yo tengo. Todavía no hemos adquirido esa conciencia y estamos metidos y sumergidos en el vicio que se llama el ego. Si el vicio no fuera el ego, el mundo no estaría así como está. El mundo está como está en este momento, revuelto y vuelto al revés por causa y la culpa la tiene el ego, el vicio.
Cuando eso se disipe y eso se quite totalmente y él llegue el hombre a ser realmente consciente